licenciadas y compañeros en general. Hoy voy a hablar sobre el lenguaje inclusivo y la repercusión en la sociedad latinoamericana en el año 2018 al 2022. Según una encuesta realizada por Arias, dio como resultado que el 55% de la población rechazó el lenguaje inclusivo. Nuestro subtema es la influencia del lenguaje inclusivo en la sociedad y cómo esto afecta en la comunicación. Nuestra tesis es el lenguaje inclusivo repercuta negativamente en la adquisición del lenguaje y la gramática española. A continuación, mi compañera va a presentar algunos argumentos para respaldar nuestra tesis. Gracias. El lenguaje inclusivo es inestable y esto causaría aún más confusión en los niños que están aprendiendo el lenguaje del español. Recordemos que para aprender el lenguaje los niños empiezan desde los 2 años hasta los 12 años. Si nosotros incluimos el lenguaje inclusivo en su vocabulario, recordemos que este lenguaje no cuenta con una estabilidad, es decir, las oraciones no cuentan con una concordancia. Entonces para ellos sería aún más difícil poder aprender el lenguaje. Al incluir el lenguaje inclusivo dentro de la vida de los niños también causaríamos una confusión en su identidad de género. Recordemos que el lenguaje inclusivo también es para incluir a personas que no se sientan o niño o chico o chica. Por eso es que ponemos chiques o niñas. Pero entonces no causaríamos aún más confusión en los niños al decirle niñes. No se van a poder identificar como niño o niña. Entonces esto sería más complicado para su identificación de género. El lenguaje formal varía y se adapta con el tiempo en la sociedad. Según Bolívar, si forzamos a que la sociedad se comunique de cierta manera en específica, entonces estaríamos imponiendo una igualdad lingüística, muy perjudicial, por cierto, que desnaturalizaría el lenguaje. Esto sería totalmente erróneo, ya que las academias no crean ni crearon las lenguas, sino que las recogen de los hablantes y de los escribientes de la sociedad. Entonces, se podría decir que las lenguas cambian y se adaptan libremente sin necesidad de que se impongan prácticas lingüísticas que tienen efectos contrarios a los esperados, ¿no? La lengua surge cuando es inevitable la forma de comunicación entre las personas. Por lo tanto, esta es una de las bases del intercambio de palabras entre los seres humanos. Además, esta condición genera una característica para que la lengua continúe latente y apta para las modificaciones desde la necesidad social. Así que, teniendo esto en cuenta, podemos mencionar una encuesta realizada en el año 2022 por Arias, en el que arrojó por resultado que más del 56% no harían uso de este lenguaje, ni con familiares o con pares, ya que les parece muy innecesario. Así que podríamos decir que este cambio no solo necesitaría ser aprobado por la Real Academia Española, sino también por la sociedad. Para el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el lenguaje inclusivo es una aberración. El lenguaje inclusivo no va a solucionar el problema que ellos lo afirman. Los que están a favor del lenguaje inclusivo dicen que el lenguaje formal es sexista o machista, cuando sin embargo eso no es así. Es por eso que el lenguaje no se va a imponer, y el lenguaje inclusivo no va a hacer que pare la discriminación o que pare supuestamente el lenguaje sexista y machista que existe. El lenguaje formal varía y se adapta respecto al tiempo y respecto a la sociedad. Entonces, lo que dice Mario Vargas Llosa es que el lenguaje inclusivo, los que están a favor, es más un tema netamente político. Pues la finalidad de que el nuevo cambio lingüístico sea legítimo, por ley es que todos lo acaten. Sin embargo, esto no va a suceder. La propuesta de cambios en el lenguaje representa una toma de posición política, ya que sus representantes o los componentes lo ven como una responsabilidad política e ideológica. Un claro ejemplo es el país de Venezuela, en el que se introdujo cambios lingüísticos en su constitución durante el gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, hoy en día podemos evidenciar que este cambio lingüístico actualmente demuestra aún más discriminación y odio que el que antes ya existía. En conclusión, reiteración de la postura
o tesis. El lenguaje inclusivo tiene un impacto negativo para la sociedad, ya que afecta en el aprendizaje del español y en la gramática. Reafirmando nuestra posición es que el idioma tiene un impacto muy negativo en la sociedad, porque como se dice, interfiere mucho en el aprendizaje del español y la gramática. Síntesis de cada argumento. El lenguaje no se impone, se desarrolla en la sociedad según su uso y este se va adaptando en el español. Además que los más perjudicados vendrían a ser los niños que empiezan a adquirir el lenguaje. El idioma no es que se impone, sino es que se desarrolla en la sociedad de acuerdo a su uso, como se dice, ¿no? Y se adapta gradualmente al idioma español. Pero como se dice, perjudicamos a los niños que recién empiezan a aprender el idioma, son ellos los que sufren más. Ahora, tenemos nuestra reflexión final. ¿Para qué desnaturalizar la lengua si este no tendría ningún beneficio en la sociedad? ¿Por qué distorsionar el lenguaje si no tiene beneficio? Entonces, es por eso que se ha rechazado el lenguaje inclusivo. Es por eso que dicen no al lenguaje inclusivo. Eso sería todo. Gracias.